nos dirigirá unas palabras la senadora Angélica de la Peña. Senadora, por favor. En primer lugar, quiero agradecer la invitación para estar en este acto inaugural de este Congreso Internacional, Constitucionalismo y Derechos Humanos, que gentilmente desde la Secretaría de Gobernación y el Instituto de Investigaciones Jurídicas, así como desde el Programa Universitario de Derechos Humanos, se nos ha pedido que digamos unas palabras en este evento de inauguración. En primer lugar, un saludo muy afectuoso al señor licenciado Roberto Campa Ciprián, que es subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, al doctor Francisco Alberto Ibarra Palafox, secretario académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de esta grandiosa universidad, a la señora magistrada Miriam Cárdenas Cantú, quien es presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila, al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, el doctor Carlos Emilio Arena Batis, por supuesto también al maestro Carlos Reta Martínez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, y al doctor Ricardo Sepúlveda, que es director general de Política Pública de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. A mí quiero retomar una parte de lo que mencionó en su discurso inaugural el doctor Sepúlveda, donde él menciona: queremos que los resultados de este Congreso Internacional dejen huella. Me gustó mucho esa referencia, que sean tomadas en consideración lo que aquí se va a discutir a lo largo de estas mesas, de estas conferencias, para que dé resultados mencionables. Me parece que esa es una de las cuestiones importantes que no debemos olvidar tenerla enfrente para lograr concretar la reforma en materia de derechos humanos del 11 de junio de 2012. Es verdad que fue un cambio jurídico trascendental, fue un parteaguas en México por la forma de entender y aplicar, por estas nuevas formas de entender y aplicar los derechos fundamentales en nuestro país, que tienen una trascendencia que todavía, por desgracia, no aterriza. Pero bueno, veamos las cosas de manera propositiva. Nosotros quisiéramos que los transitorios, cuando uno discute algún precepto de ley, cuando uno discute desde el Poder Legislativo cómo vas a redactar un transitorio, y cuando terminas la vacatio legis para que esas reformas tengan una aplicabilidad a partir de la entrada en vigor de los textos a discusión, que finalmente son publicados en el Oficial de la Federación, hay una discusión arbitraria, permítanme decirlo, respecto de cuánto tiempo le damos al Poder Ejecutivo, a los poderes legislativos en los estados, al Poder Judicial, al cambio que tienen que tener todas las instituciones gubernamentales, pero también la sociedad, para que se pueda armonizar, se pueda lograr su trascendencia de estas normas en la vida cotidiana de las personas y, por supuesto, en el trabajo cotidiano de las instituciones. Y decimos 6 meses, 3 meses, 1 año. La reforma en materia de justicia y seguridad desde el 2008, y recién hace unas semanas acaba de entrar en vigor. También fue un cambio trascendental, estructural en el país. Sin embargo, la materia que tiene que ver con los derechos humanos, por supuesto, ha tenido 2 retos desde mi muy personal y modesto punto de vista. Finalmente, ustedes van a discutir en sus ponencias, quienes lo van a hacer en este foro, y ustedes van a participar desde este otro ámbito, en esta reflexión colegiada que nos debe llevar a analizar qué es lo que ha acontecido en estos 5 años. Y resulta que es verdad que podemos identificar de manera muy evidente 2 cuestiones. En primer lugar, la consecuencia normativa, que fue la instauración de un nuevo paradigma en el constitucionalismo mexicano. Eso, perdonen, pero es algo que nos lleva a mover todo, ¿sí? El nuevo orden constitucional implica, por supuesto, integrar los derechos humanos
al marco jurídico de nuestro país, no solamente porque están enunciados en el capítulo primero del título primero de nuestra Constitución, o porque toca 11 artículos de nuestra Constitución, particularmente el primero que no tiene desperdicio, sino sobre todo porque incorpora un sistema muy complejo a nuestro marco jurídico fundamental, que es precisamente el que deriva del derecho internacional de los derechos humanos, de toda la vinculación que México tiene comprometida. Hay una responsabilidad del Estado mexicano para incorporar este sistema inscrito en los tratados internacionales que hemos aprobado como nación y que efectivamente con la reforma en materia de derechos humanos estamos creando las condiciones de manera mucho más clara y precisa, aun cuando pueda haber alguna discusión respecto de lo que nos corrigió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su tesis de controversia, pero de todas maneras entendemos que hay un avance importante en la incorporación de los preceptos del derecho internacional. Y por otro lado, también significa la integración de los derechos humanos como el eje central y rector de las actividades realizadas, insisto, en los tres poderes del Estado, y también nos llama, nos motiva, nos impulsa, no nos queda de otra tener que sentarnos a repensar el trabajo que deben realizar las instituciones gubernamentales, siempre en base en esta nueva perspectiva de derechos humanos. Y ahí es donde tenemos mayores dificultades. Muchas dificultades porque cambiar las instituciones, perdonen, y eso lo puedo decir de manera autocrítica, no basta con un año de vacatio legis para lograr la implementación de una reforma tan importante como esta. Y hoy a 5 años no hemos cumplido, por cierto, con esos transitorios de la reforma constitucional. Tenemos pendientes 2 que nos mandatan a legislar una ley reglamentaria al artículo 29 constitucional que no va a entrar en vigor hasta que haya una ley reglamentaria, ojo. Otra que tiene que ver, otro transitorio con la ley reglamentaria del artículo 33, que también sigue imperando la misma redacción antes del 11 de junio de 2011. O sea, no hay perspectiva de derechos humanos en ninguno de estos 2 artículos, que siempre los inscribimos como los 11 artículos de la reforma constitucional, pero en realidad son 9, porque 2 no han entrado en vigor. Ni siquiera el precepto constitucional, porque diríamos, bueno, no tenemos ley reglamentaria, pero tenemos el precepto de la Constitución. No, no es así. La determinación del Congreso permanente en estas reformas claramente definió que tenía que haber una ley reglamentaria del artículo 29 y una ley reglamentaria del artículo 33 para que puedan tener efectivo vigor. Y por el otro lado, ya pensamos que hemos cumplido con el que tenía que ver el artículo primero constitucional respecto a atención a víctimas, y hoy mismo estamos en una mesa de trabajo revisando la actual ley. Y vamos a tener que hacer reformas, y tuvimos que reformar la Constitución para otorgarnos facultad al Congreso de la Unión. Hace pocas semanas también fue publicado en el Oficial de la Federación para que tengamos posibilidades desde el Congreso de la Unión de revisar esta ley para que sea una ley efectiva como se pensó cuando se redactó el primero constitucional y para que sirva realmente a las víctimas de delitos y a las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Eso solamente por enunciar 3 aspectos importantes de la reforma constitucional. Seguramente van a ser temas que ustedes van a tocar. Les deseamos muchos éxitos en la discusión y la interlocución que habrá con las y los conferencistas. Y por supuesto, como decía Ricardo Sepúlveda, esperemos que deje huella, que nos permita orientarnos ahora que vamos a entrar en septiembre, el periodo de primeras sesiones, para que ambas cámaras hagamos lo que tenemos que hacer y ojalá ya podamos decir al final de este periodo que además de estas materias que yo mencioné, estas 3, podamos también concretar la que tiene que ver contra trata de personas, desaparición forzada y cometida por particulares, tortura, cuando menos. Éxitos y muchas gracias a ustedes por su atención.